Hola, les habla Claudia Piquet, una de las adjuntas del lenguaje visual 1B. Juntos vamos a abordar el tema de la textura. La textura es un componente del lenguaje visual. Así como esta materia se llama lenguaje visual, este componente nos importa porque tiene gran poder poético y además atraviesa todo lo que observamos. Todo tiene textura a nuestro alrededor. Es una propiedad cualitativa de todas las superficies. Hasta lo liso tiene textura. Es percibida mediante la vista y el tacto. También puede ser la vista y el tacto o el tacto. ¿Esto qué implica? Que es el único elemento que podemos utilizar como recurso plástico que nos invita a veces en las artes visuales, casi paradójicamente, a cerrar los ojos y percibir mediante el tacto. Dicho lo cual, sabemos que abajo está la porción de programa, este momento en que hacemos zoom en este elemento plástico. Vamos a hacer un zoom en la textura y un montón de definiciones. Ustedes si quieren pongan pausa y lo leen tranquilos. Yo avanzo. En textura como palabra deriva del latín tejido, que en realidad ese tejido lo venimos viendo desde muy chicos porque hablamos de textura, desde que empezamos en el jardín y primeros grados, cuando hablamos de textura, nos hacen buscar yerbas, semillas, lanas, papelitos abollados y sabemos que la textura tiene que ver con lo táctil, pero después nos damos cuenta que en el secundario nos hacen hacer, por ejemplo, interactuar con cerámica o con una placa de yeso, generando vacíos y llenos de texturas, tramas, y empezamos a percibir que también sacando y por sustracción genero textura, no solo poniendo y pegando materia. Y luego nos damos cuenta que dibujamos todo el tiempo y mediante tramas y puntitos que se juntan y se separan, que después vamos a ver que el puntito ese es un elemento textural y que se junten y se separen es que varíe la densidad y el tamaño del intersticio, que es el espacio, y empezamos a ver y a jugar y a conocer más. ¿Qué significa? Que llegamos a esta instancia sabiendo de qué se trata. Y también sabemos algo que nunca le pusimos palabra, que es el fenómeno de la sinestesia. Que este fenómeno es cuando un estímulo llega a un sentido y que se estimula a otro involuntariamente. Por ejemplo, cuando uno escucha una canción y se le eriza la piel, el sentido del oído percibe un estímulo y el sentido del tacto reacciona. Yo, por ejemplo, con el sentido de la vista estoy viendo ese fuego que tiene en la cabeza la modelo del medio y estoy viendo cómo chorrea esa cera derretida o la trama que le roza la piel. Imagino, lo siento y siento el calor en la cabeza. Y también siento cuando veo ese asiento que al ser de ladrillo pareciera muy duro. Yo estoy viendo lo que creo que ya toqué, porque estoy apelando a una experiencia. Y eso tiene mucho que ver, esta experiencia sinestésica de mezclar estímulos con sentimientos, tiene mucho que ver con la textura. La textura nos rodea desde siempre y nosotros tenemos recursos de reconocerla con la vista y con el tacto. Nos damos cuenta cuando hay un corte de luz y al tacto llegamos a las cosas que buscamos, o cuando queremos buscar una ropa y metemos la mano en un lugar desordenado
y encontramos al tacto. Somos muy sensibles a esto, aunque no hayamos reparado en eso. Esa madera, imaginemos, hagamos un juego tácito de que este teórico tiene una materialidad en tridimensión. Imaginemos que podemos tocar, porque si no sabemos qué es un PowerPoint, que hay fotografías y esto sería todo textura bidimensional, todo textura visual solamente, ¿sí? Pero caigamos en este juego y en esta magia de reconocer que esa madera tiene una textura áspera, dura, que yo tal vez me puedo llegar a lastimar si paso la mano con alguna astilla, algo que pinche, rugoso. Y ese gatito es muy suave en comparación. Como también yo puedo sentir que la frutilla es fresca y frágil, delicada ante el tacto. Y la superficie de abajo, que es una superficie lisa, que tiene microgotas, como si hubiera estado en el rocío de la noche, yo sé que si le paso la mano, la hago desaparecer, la rompo toda, por la fragilidad de una gota de agua en una superficie. Como la experiencia atraviesa nuestra vida textural, nuestras percepciones se van sumando. Yo les podría decir que en mi generación, reconocer todos los elementos que rodean a esta niña es natural. Yo podría contarles que esas guirnaldas de papel, barrilete de seda, eran muy frágiles y muy suavecitas y livianas, y cuando se mojaban manchaban los manteles. Los manteles eran de tela, generalmente bordados por alguna abuela, y las paredes de ese empapelado tenían momentos que eran satinados y momentos opacos, y si yo las tocaba, la parte satinada era suavecita y lo opaco era más áspero. Y también puedo imaginar la textura de la trama de ese vestido, o el broderí de la falda blanca que tiene debajo. Puedo imaginar, obviamente, lo liso del zapato de charol, la textura de las lentejuelas, de todo lo que uno puede imaginar que atravesó de niño, así como el piso, que es de pinotea, de madera otra vez. Esa niña tiene los ojos vendados y podría reconocer la temperatura de ese teléfono antiguo de plástico que parecía que nunca se enfriaba, o la frialdad del metal del despertador. Todas las texturas guardan memoria, la suavidad de estos pijamas, la suavidad de un peluche, la sensación de haber tocado un marco como el de esa obra de ahí atrás, o el ecocuero del sillón. Vivimos guardando sensaciones que en el arte buscamos contradecirlas para sorprender, para jugar. Este conejo yo lo reconozco porque tiene una casi forma de conejo, pero lo reconozco por el color conejo, no, es plateado, color metálico. Y la textura de conejo tampoco. Pero nosotros reconocemos las formas que nos rodean, o sea, los objetos que nos rodean los reconocemos por forma, color y textura. Esto, lo más emparentado a un conejo que tiene es la forma, y la textura suma para contradecir ese ruido conceptual que provoca, y el reflejo hace que esa superficie sea muy interesante desde lo plástico. La textura aporta el reflejo de los presentes en la sala de arte. Ese extrañamiento que puede provocar cambiarle la textura a un objeto, también nos provoca cuando le cambiamos la forma y también cuando le cambiamos el color. Vamos analizando los distintos elementos. En la derecha tenemos anulada la forma. Tenemos sí el color y la textura, y sabemos que la textura aporta gran valor al reconocimiento. Pero sigamos quitando. En la escultura de la izquierda
parecería blanda, pero es de yeso. Sabemos que si la tocamos por su materialidad es dura, pero el procedimiento con el que está hecho, ese yeso, luce blando por la pincelada con la que está pintada, por cómo está armada la construcción escultórica. Y en la derecha tenemos una textura que sabemos que son cartones bastante rígidos, que por la forma circular y círculo sobre círculo sobre círculo armaron un resultado de una trama que luce blanda. Y empezamos a adjetivar y nos damos cuenta que se contradicen muchas veces las sensaciones texturales con lo que mostramos en el arte, y es muy rico empezar a reflexionar sobre eso. Pero si nosotros reconocemos los objetos por su forma, color o textura, si quitamos la forma y quitamos el color, ¿cuánto nos orienta la textura? Cada uno de ustedes sabrá qué responder ante esta fotografía. Este texto, que es del libro de Saffardo, lo van a leer con atención y con pausa. Yo, para no tardar tanto tiempo en este pequeño y ambicioso teórico, ambicioso por todo lo que quiero mostrar, lo van a poner en pausa y lo van a leer tranquilos, o van a leer el texto que está en la web. Vamos a definir las texturas de acuerdo a varias formas de subdividirlas y reconocerlas. Primero, tenemos que saber si esa textura es primaria, que viene así de la naturaleza. Aquí vamos a ver 4 ejemplos, unas más organizadas, más aparentemente organizadas geométricamente incluso. La naturaleza se ocupa de esas cosas, y algunas son orgánicas y húmedas y regulares y con salientes y entrantes, o sea, lo cóncavo, lo convexo jugando, la línea, armando texturas, tramas, como primarias, que nunca la tocó el hombre, que no la hizo el hombre, que está así en la naturaleza. Y en la derecha tenemos las que sí hizo el hombre en la dialéctica, con el material, con la materia, cuando pinta, cuando cala, cuando talla, cuando trabaja con una herramienta y modifica las texturas. En este acto de pegar sobre un soporte y organizarlas, este acto de calar y de sustraer parte de la materia original, o de adicionar, o sea, todo lo que sea sustracción y adición, y todo lo que tenga que ver con los distintos procedimientos que uno hace para provocar lo textural, hay que atenderlo. Otra gran subdivisión, que es la primera que deberíamos pensar, porque desde niños nos enseñan a esta más que lo natural y lo que pasa después de la dialéctica con la materia, es el reconocimiento de la textura visual y la textura táctil. La textura visual, como ya sabemos, responde al sentido de la vista. Son organizaciones de elementos texturales que, si vemos, o sea, tocamos la hoja o el soporte donde están, esa textura visual, tocamos y no hay referencia de ella, no aparece ante el tacto. Esa textura visual tiene como elemento textural, o sea, está compuesta por máculas o manchas. Hay un ejemplo arriba, a la izquierda, que es de la tipografía como mácula, o sea, las letras, los números, los símbolos, son muy utilizados en arte para generar sensación textural, no para ser leídos, sí para generar como un recurso plástico de textura.
Y el otro gran grupo, así como acabamos de nombrar las visuales, tenemos el grupo de las táctiles. Las táctiles obviamente son las que detectamos con el tacto. Es el sentido de la mano que toca, la mano que registra, que encuentra, o la piel que encuentra el reconocimiento de una textura. El grano es el elemento textural en las texturas táctiles. Y las organizaciones se sienten también por una cuestión de las variables en el intersticio entre elemento y elemento. Pero eso lo vamos a ver ahora, cuando veamos las posibles organizaciones en el espacio plástico. Tenemos que subdividirlas también otra vez en regulares o geométricas, donde se reconoce un patrón de orden que se repite. Y tenemos también la parte de las texturas orgánicas que no responden a ningún patrón y que parecen generalmente blandas o irreverentes a cualquier cuestión de orden. Tenemos que anclarnos también en reconocer 3 instancias cuando estamos trabajando en textura. Las texturas tienen que pasar por el filtro de nuestro pensamiento de lo que es el soporte, la materia y la manera. El soporte per se tiene una textura también. La materia es el material con el que vamos a actuar sobre el soporte. Y la manera es cómo vamos a interactuar con esa materia en ese soporte. Entonces, el resultante de estas tres cosas son las que nos van a mostrar la textura lograda. Tienen tácitamente esta trilogía de soporte, materia y manera, tienen el accionar artístico con la elección y la decisión de qué método, de qué sistema, qué procedimiento, con qué material. Esto es la elección que nos va a sustentar la producción. Cuando nos metemos en internet a mirar y ver las distintas versiones y reversiones de este tema que estamos abordando, uno de los materiales que encontramos fue la escuela el Departamento de Artes de Murcia, en España, y encontramos que a la diferenciación de estos grupos que venimos charlando de las texturas artificiales, naturales, visuales y táctiles, se le suma una guía como de procedimientos que hacen a que uno, mediante tal o cual procedimiento plástico, disciplina o manera de encararlo, puede generar las texturas tanto visuales como las táctiles. Por eso sugiere el dibujo, el frotado, estampado, raspado, y sugieren también las táctiles como el doblado, plegado, arrugado, sustracción, adición, impresión. Nosotros creemos que ustedes pueden encontrar otro montón más de operaciones para generar otro montón más de sensaciones y que no hay exclusividad entre la bidimensión y la tridimensión para generar lo visual y lo táctil. Este borde disciplinar está todo el tiempo rompiéndose y es muy interesante explorarlo. Una de las cuestiones que hace la percepción de la textura es la opacidad y el brillo. Se definen precisamente por existir las dos, y es el modo en que refleja o no la luz que la rodea. Esto es un ejemplo de una imagen kitsch. Se usa mucho el color metalizado en lo kitsch, pero es muy interesante de ver cómo la textura se modifica al ponerle brillo a la superficie. La densidad tiene que ver con el tamaño del intersticio o intervalo, el espacio que queda entre elemento textural y elemento textural. Esta es otra cosa que nos va a definir la textura, si tiene densidad, gradientes de densidad o no. El elemento textural, ya sabemos, por lo que venimos charlando, es la partecita, la partícula, esa pequeña cosa que hace que repetidas veces genere la sensación de percepción de textura. En el ejemplo que estamos analizando acá,
Es un candidato político estadounidense que cuando hacemos el zoom y entramos en lo que es una parte de su oreja, nos damos cuenta que está construido por sus seguidores con banderas con su nombre. Y en la distancia se percibe la cara de él. ¿Qué es lo que significa? Que hay un poder de connotaciones significativas que guarda la textura como posibilidad. El elemento textural tiene, para ser analizado como textura, tiene una distancia crítica, que ese umbral lo discriminó muy bien el grupo mío. En el primer cuadro yo veo 11 calaveras. 11 calaveras y tienen hasta identidad, las veo, las cuento. En el cuadro del medio ya se complica un poco, pero en el último y a la derecha se deja de percibir la calavera para percibir una textura. Esa es la distancia crítica, es el tamaño que debe tener el elemento textural con respecto a la escala de la obra o la distancia del espectador. Sabemos que las percepciones son integradoras, ya vimos Gestalt, y uno percibe generalmente integrando, pero cuando descubre la forma, es muy difícil que se perciba la textura. Entonces, tener en cuenta distancia crítica, tamaño, escala de la obra con respecto a la escala y tamaño del elemento textural. Seguimos viendo el tema de la distancia crítica, pero esta vez en obras de mayor escala, obras que por simpáticas uno las reconoce, como es un oriental que tiene el puerto USB en la boca, pero en la distancia y pasando por ese pasillo rápidamente, seguramente no lo descubre y lo ve como una textura. Los cuerpos en tamaño natural, calados, generando que mediante el rompimiento de la lisura de la arena se perciba como una textura desde un dron en altura. Y lo último es una imagen que viene como una humorada en realidad, porque vieron que el impresionismo se basó precisamente en su textura, en la pincelada corta, que todos conocemos y reconocemos, que la utilizaron mucho para la mezcla óptica de color. Eso también tiene que ver con una percepción, pero en este caso del color, la mezcla óptica, pero esas pinceladas cortas también tenían que ver con que en la distancia se mezclaban. Las distancias también se manejan con el estado en que uno ve o no ve. Las texturas, en este caso publicitario, dicen como que si uno se hubiera puesto esos anteojos en algún momento, el impresionismo desaparece. Es como que agudiza la mirada. Y esto de las distancias críticas son interesantes de analizar. Hasta dónde uno ve y en qué punto deja de ver la forma para empezar a ver la textura. El intersticio o intervalo es el espacio entre elemento textural y elemento textural. La variable de este intersticio o intervalo hace que el juego de la textura, en esa densidad que cambia, como genere llenos y vacíos o espacios mayores, que empieza a construirse como si fuera música. ¿Vieron que en la música hay llenos y vacíos, silencios y notas? Cuando uno construye en el espacio plástico una textura, está jugando con esos espacios que quedan llenos y vacíos. En la escultura de la izquierda tenemos una organización más o menos geométrica, y en donde va la pastina que vincula mosaico con mosaico, sería esa línea que hace de intersticio. En la medida que el mosaico, el azulejo se va rompiendo y partiendo,
se agranda por momentos ese espacio de pastina, lo que sería el intersticio. En la obra de la derecha, es una obra que combina lo táctil, porque es un calado que lo puedo tocar en los costados y arriba, y lo visual, que está la proyección de la luz y la sombra de lo calado en el piso. Es muy importante también saber que ese intersticio del que estamos hablando, cuando la luz va bajando en algún momento del día, se estiran las sombras y se modifica el intersticio. El ritmo tiene que ver con el módulo en el que se repite, cómo se repite ese pequeño módulo y en qué ritmo, con qué frecuencia. Es otra de las formas en que podemos definir la textura. La textura también se define obviamente por el tamaño y combinando distintos tamaños del elemento textural. Ese tamaño, si cuando juega con el intersticio, genera efectos como el que estamos viendo en ese círculo. Están los elementos texturales más grandes arriba y van achicando en tamaño y a la vez se va aumentando el intersticio hasta que queda el vacío, el silencio. Jugar con los distintos tamaños de elementos texturales es muy interesante para componer, tanto en la abstracción como en la figuración. Otra causa para atender en la textura es la direccionalidad. El basquetbolista está como con flechas que lo siguen, está muy clara la dirección. En la obra del medio es más blanda y abstracta, pero genera también direcciones. En la obra de la derecha está como la dirección está dada por algo que primero reconocemos o tratamos de reconocer. Son soldaditos de esos de juguete que apuntan a una supuesta víctima. Pero también está la dirección en esa percepción de textura de soldaditos. La densidad también la podemos ver en este dibujo que no lo puedo sacar nunca. La verdad que una vez que lo encontré no lo puedo volver a sacar. Esto es una representación de las Torres Gemelas y los muertos que van ascendiendo. Esa densidad que va variando en la medida que lo que queda abajo está compactado y los que ascienden van abriendo el espacio entre ellos, es un ejemplo de densidad no muy feliz, pero sí muy gráfico. Lo mismo que el puntillismo de la derecha que hacíamos también cuando éramos chicos o en el secundario, como el efecto de densidad. Más abigarrado el punto, más sombra daba en la esfera, en la zona que debía tener la sombra, y la luz es cuando iba el intersticio siendo cada vez más abierto. Ejemplos de densidad en una instalación, en otras instalaciones más en el medio natural. Tenemos que hablar de la textura áptica. La textura áptica es donde yo en algunos textos se encuentra que es exclusivo del acto de tocar. O sea que yo podría ver o no ver, y al tocar y acariciar la superficie y reconocer la textura, eso es un acto digno de la textura áptica. Pero en nuestro medio, lo áptico significa cuando uno legitima y hace que lo que ve coincide con lo que toca. Es una equivalencia. Acá hay un ejemplo de densidad que en realidad esa niña, por escala, nunca vio la textura. Siempre fueron gigantes hormigas para ella, seguramente, pero en esta distancia está muy interesante ver cómo a la medida que se amontonan, se aglutinan, se abigarran las hormigas, pierden identidad y son más percibidas como textura y no como forma. Y ahí está la gracia de los jueguitos que suben como desafíos en las redes. Uno sabemos por Gestalt que percibe simplemente, o sea, con la mayor simplicidad posible. Y ve la textura y no la piensa. Pero cuando te invitan a buscar un numerito escondido, un gato escondido, un error, empezamos a hacer un esfuerzo sobrehumano para romper esa percepción textural que es tan fuerte para encontrar el diferente. En la textura táctil
ya habíamos leído también hasta como incluso como recomendación de los españoles, que arrugar era parte para generarla, un procedimiento para generarla. Este papel que está todo arrugado, yo sé que si lo toco reconozco la arruga, pero ¿reconozco el individuo que está representado en la obra? ¿Toco la textura de ese suéter? ¿Qué pasa cuando no coincide lo que veo con lo que toco? Bueno, ahí es parte de lo que estamos reconociendo como los límites de la textura y ver hasta dónde los sentidos se acompañan o se contradicen. ¿Y qué pasa cuando toco y cierro los ojos? ¿Qué pasa cuando abro los ojos y ese mismo objeto que estamos analizando? Esta repetición de pequeñas partículas que hacen a las texturas que venimos hablando desde hoy tienen también que ser organizadas para reconocerlas y pueden mixturarse un tipo de una con la otra. Tenemos lectura de formas de texturas geométricas, como la de la que está ahí con las flores rojas, que tiene una organización y una trama reconocidamente organizada y geométrica, y la que está abajo también tiene una organización geométrica. Pero ¿qué es lo que pasa? Los calcos que aparecen organizados geométricamente son orgánicos. Y hay un diálogo entre lo geométrico y lo orgánico, igual que en la naturaleza que nos provoca, por momentos parecen organizaciones geométricas y después cuando analizamos bien son orgánicas. Esos bordes de definiciones son muy interesantes de romper también, como por ejemplo en la obra que tenemos a la derecha. Ese mosaico tiene obviamente una textura geométrica, pero cuando se rompe y se rompe orgánicamente, empieza a generar un ruido de una textura en diálogo con la otra en la misma pieza artística. Las texturas geométricas son muy fáciles de encontrar en los elementos industrializados. Estamos rodeados de la mayoría de las texturas que vienen de las industrias y las producciones y miramos nuestros electrodomésticos y lo que nos rodea, que ya pasó por la mano del hombre, suele tener lecturas de texturas geométricas. Pero no por eso uno no puede dejar de pensar que esas tramas o esas texturas que vienen prehechas se pueden modificar. La trama, como definición, es cuando se entrecruzan líneas. Como nosotros estamos viendo mucho el criterio de trama cuando dibujamos para generar volúmenes, luces y sombras. Pero la trama es también, o sea, de hecho se dice que los textiles tienen tramas abiertas, tramas cerradas. La trama es precisamente eso, un entrecruzamiento de líneas. El trabajo de producción que van a tener que hacer es, en esta parte de textura, es una obra donde se haga hincapié en la textura especialmente, que pueden jugar en el mismo soporte plástico bidimensional con texturas ápticas, texturas visuales, texturas táctiles, o sea, todo lo que hablamos lo pueden poner en práctica en un soporte bidimensional de hasta 50 por 50 centímetros. Los textos que hay que leer obligatoriamente, y obligatoriamente es una sugerencia también porque son muy buenos, es una selección de lo básico y les va a servir para toda la vida de producción plástica. Hasta acá es lo que tenemos que saber sí o sí de textura. A partir de este momento, invito a continuar viendo este acompañamiento o introducción a la textura solamente a los fanáticos y a los que quieran ahondar en ejemplos visuales. Entonces estamos recuperando el criterio de tejido como textura, la repetición de un pequeño elemento, el concepto de lo sinestésico que ya hablamos, el orden de lo natural, lo que pasó por la mano del hombre, el grupo Mew, vamos a conocerle la cara. Este grupo se movió en el fin de los 60, 70 y generaron este
texto, este pensamiento, esta reflexión que hasta el día de hoy nos acompaña porque se ajusta al reconocimiento de este elemento plástico. Vamos a ver ejemplos como estos de organizaciones de texturas con distintas materialidades, más orgánicas, más geométricas, que vayan variando el color, la misma textura dentro de la textura de distintos materiales. Vemos la textura visual como mácula y la reconocemos. Sabemos que obviamente estamos viendo un video de fotografías editadas, nada es tridimensional, pero es interesante darnos cuenta que todo lo que nosotros querramos trabajar como visual no se tiene que tocar al tacto, ¿sí? Esa es la única condición. Acuérdense que el elemento textural es la mácula, se llama así. El grupo Mew también trabajó con esto de la distancia crítica, ya lo sabemos, pero esta distancia crítica y la textura de los animales ha sido recuperada con distintas materialidades por los artistas. Vemos que esa piel de serpiente es reconocida en este metal y estas cadenas como de bicicleta, de moto. Nosotros como artistas tenemos que recuperar la textura para el reconocimiento de algunos animales, follajes. Es muy interesante el mundo de la textura desde lo poético. Y los animales tienen texturas que son muy fáciles de ver a simple vista y otras que se pierden en el tamaño y la famosa distancia y ese lugar, ese umbral donde dejamos de percibirlas o se empieza a percibir la forma, como dos extremos de la percepción de la textura. La textura brillante y la opaca, que se usa tanto en maquillajes y en terminaciones, también en pinturas de autos o en instalaciones. El hecho de encontrar un módulo, como puede ser un botón, para hacer mediante la textura estos retratos. Jugar con texturas, cambiando en lugar de piel, darle texturas que uno reconozca y le da un carácter y una identidad muy diferente al original, a la original imagen. El frottage como sistema de recuperar lo que era la piel de una madera y cómo mediante frotado, el mismo Ernst hizo una época importante de su vida, frottage, pues estaba fascinado con cómo se copiaba al frotar con un grafito las texturas de las cuales se basaba. Y hay mucha gente que en los momentos, en los lugares amados, cuando anda por el mundo, los artistas suelen hacer frottage de veredas famosas, lugares famosos, texturas famosas, y eso puede terminar siendo parte de una obra. Por eso los invitamos a que las texturas estas que permitan hacer el frottage, frotado y calco, digamos, lo aprovechen como posible recurso plástico. Las texturas hablan mucho de una cosa que está también instalada como sentido común. Yo cuando veo la publicidad de la izquierda, que en realidad hemos buscado un montón de ejemplos del mundo publicitario, del diseño, decoración, de la escultura, pintura, dibujo, para que todos se sientan identificados. La textura de esta tostada que forma como una balanza, nosotros ya sabemos lo que es la ley de la experiencia, la simetría también en este caso, pero bueno, en este caso lo que decimos es la textura de ese pan nos está contando de que es dietético y nos hace pensar en ese pan y en el orden o no de esa textura, o sea, la composición plástica acompañada con esa textura de reconocimiento nos transmite un montón. ¿Qué es lo que pasa también con esa madera que parece que ese broche agarrara a presión parte del paisaje? El paisaje que tiene pastos, que también es textura, la madera se reconoce como textura en su veta, en sus nudos. La pared que tiene una oreja incrustada, como que las paredes se escuchan, empiezan a metaforizar y la textura del ladrillo se funde con una textura más blanda que parece una piel. Las texturas de las cosas suelen jugar en bidimensión y en tridimensión. Cuando queremos sacar una fotografía donde tenga la cara texturada, adelante de la cámara ponemos un colador y el sol y genera estas sensaciones, como cuando uno en un vidrio pasa jabón para que no quede el rocío, después pones un rociador y jugás con esa textura que aparece y desaparece. Las texturas táctiles
suelen ser muy reconocidas porque, bueno, las vivimos teniendo alrededor. Los coladores son una textura táctil inevitable, las alambrillas, todo lo que tenga que ver con mosaicismo, lo que tenga que ver con baldosas, tienen mucha construcción de lo que es lo táctil para reconocer esa textura. Esta escultura es muy paradójica porque, bueno, podemos hablar de sustracción y adición en la misma familia. El acto de a la escultura del padre sacarle por sustracción material para construir al niño con lo que le sacamos al padre y caer en el lugar poético remanido de que el niño de la izquierda está hecho con fracciones del padre y de la madre, pero bueno, el recurso de la sustracción y adición queda claro en estas esculturas. Recuperando el concepto de lo que tocamos y lo que vemos, y cuando entra en contradicción, esta Mona Lisa, esta Mona Lisa que está hecha con monedas, la percibimos porque la vemos, si la tocamos, no, porque son simplemente monedas que cambian de color y la reconocemos por experiencia, obviamente, pero a nivel textural podríamos hablar de un supuesto orden en el fondo y un desorden en el medio y reconocer el elemento textural de la moneda, pero tal vez la Mona Lisa, si cerramos los ojos, no la percibimos. Es como que empezar a jugar cuando juega lo táctil, lo visual y lo áptico. En el caso del medio tampoco percibiríamos las manchas y no percibiríamos el color o el orden de cómo están puestos los colores si no lo estamos viendo y esa textura está basada básicamente en eso. ¿Qué pasa con esta escultora que trabaja con malla de gallinero? Cómo genera las texturas, es increíble. Y así vamos viendo también ejemplos de tipografías que están más buscando dinamismo en la composición o proyectadas en la luz y ver cómo juegan en el espacio plástico, con formas detrás o delante de la tipografía. La tipografía engrosando la línea o usando grises en lugar de negros para bajar los contrastes y generar distintos volúmenes. La tipografía jugando a componer o a desvanecer la forma. La tipografía que dice y uno puede leer y construye sentido lo que lee y a la vez construye la imagen lo que ve. La tipografía de distintas lenguas donde uno no entiende, pero a la vez construye sentido la composición y cómo genera esa sensación de profundidad por achicamiento de la tipografía. Aquí vemos un ejemplo de tipografía en la tridimensión. Esas esferas son letras que arman un volumen en el espacio, como también el volumen en el espacio se entiende en la proyección de las sombras y la instalación de la derecha. Seguimos viendo ejemplos parecidos, donde las letras no se leen, aunque se podrían leer, pero están más jugando como textura. Uno cuando se acostumbra a verlas y no busca leer, juegan como textura. Otros ejemplos. Cuando la textura compone a nivel plástico, cuando juega en la relación figura y fondo, la riqueza que suma a la composición, cuando la textura está en la vejez del soporte. Hay mucha gente que se dedica a hacer arte mural, grafitis y arte callejero, que encuentra en los rincones de humedad una inspiración para pintar. Observen el drama, el carácter que le da ese papel roto y descascarada a las paredes a ambas producciones. La textura de los chicles a la salida y la entrada del cine en California son una textura conocida por orgánica y asquerosa. Las texturas dan para memes, dan para reconocimiento de incluso recursos básicos de movidas plásticas como el optical art.
donde agrandar, achicar el tamaño del elemento plástico y los intersticios generan una especie de dinamismo, molesta al ojo, son dinámicas, ¿sí? Provocan movimiento virtual. Las texturas, el hecho de hablar de que la mano toca y es captadora de las texturas táctiles, en este caso esta artista usa precisamente sus manos y su yema de los dedos para construir líneas texturadas y sensaciones de textura. Esta obra es interactiva, es como una textura de nube que enseña que adentro esconde lámparas, que uno cuando tira el dispositivo enciende las lámparas y hace como si fueran truenos, jugando con el otro. En este caso estamos ante una textura que busca asemejarse a una nube y que en realidad podemos reconocer los distintos granos que hacen a esta textura. Otro ejemplo de textura, seguimos viendo ejemplos más blandos, más rígidos. Estas son esculturas que hacen a las carrozas de flores de Holanda, más de las carrozas de flores de Holanda. Una instalación con libros a la izquierda y este artista que se los recomiendo, Vic Muniz, brasilero. Lo que ustedes ven acá, que parece una obra que no llama la atención, en realidad tienen que darse cuenta que lo que está tirado alrededor como textura es tachos de 200 litros, heladeras viejas, cubiertas de autos, y cosas de gran escala, señal de que esta obra fue hecha en el piso de un basural para ser percibida a distancia en altura. Es muy importante que sepamos que el tamaño del elemento textural tiene relación, pero más que directa con la distancia del espectador. Así que disfruten de este Vic Muniz, por favor, que los va a sorprender. El trabajo de pegar bolsas dobladas o de trabajar con texturas que construyan el criterio de lo que queremos representar. El arte textil que está tan presente, no en vano, la textura sinónimo es tejido. El sacabocado generando una imagen, en este caso de Janis Joplin, que iluminado provoca la proyección de esos agujeros por sustracción que pasa la luz. Acá también estamos con recursos armando retratos con las texturas apenas adivinables. Este otro artista, se los recomiendo que lo sigan, que lo vean, Charis Sevis. Este artista lo vamos a ver mucho. El calado en metal, el calado en papel o en metal, todo lo que haga la textura, porque uno saca parte del soporte, es muy interesante de trabajar. No lo descuiden como recurso posible. Más sobrecalado. Acá vemos ejemplos de una persona alada que le faltan por sustracción recortes de su cuerpo y tenemos otro cuerpo amorfo que por adición tiene esos copitos rosados. Es como ver cómo cuando faltan partes, cómo poetiza y cuando se le suman partes, lo que genera. Esta es una obra perecedera que en la medida que pasan los días, esos frutos y flores y hojas y animal se pudre. Las texturas pueden ser con intersticios mínimos o variando el tamaño, el orden. Esto es sobre disquetes, que se eligió como módulo para la textura. La tenemos como ejemplo a Victoria Rivas, una profesora nuestra de acá de la casa, que trabaja mucho con texturas, incluso comparte en su Instagram los procedimientos, cómo actúa, cómo corta, cómo modifica para volver a construir. Los barbijos en esta época de coronavirus dieron también para dejar en evidencia texturas que hacen a lo cultural, a las costumbres, a los usos, a la onda. Las quechuas dieron el ejemplo mostrando
texturas maravillosas de su arte textil en los barbijos. Como así vemos en la izquierda, los brillos y opacidades combinados y las texturas mismas. El arte de la ropa y el vestir y el textil da para mucho, incluso jugando en el traje del medio con luces, elementos que sin color están sumando textura por sí mismo. Como en el diseño de la moda se habla mucho de textura, es básico. La textura es constitutivo del concepto. A la derecha tenemos un ejemplo de una ropa hecha con tapitas de cerveza y la textura que esto genera. La textura juega también desde lo poético en esta producción de guantes de boxeo forrados con texturas que hacen a criterios femeninos. Vemos también esta gran artista, cómo trabaja las tramas de líneas que se entrecruzan, incorporando entre las tramas cuelga llaves o los hilos esos que bajan como una red que cae en la textura que generan esos zapatos en las perspectivas del piso. O este tapiz que parece derretido al medio, cómo la textura cambia y pasa de un textil reconocible a algo blando que nos deja como extrañados. La obra esta de las ovejitas, tan conocida, que es textura áptica, que la verdad que son un hallazgo para las artes plásticas. Esta artista es otra que sugiero, por favor, que la vean. Basa su obra básicamente en la textura. Realmente lo que hace es magnífico. Hay recursos texturales en el uso público también. Este papá de la izquierda usó la fotografía de su niña para multiplicarla muchas veces en su look, en su vestuario. Y bueno, y sin querer o queriendo, armó una textura con la carita de su bebé. También tenemos un juego de muy mal gusto, pero bueno, habla de la textura también en el arte textil de estos dos hermanitos abrazados que, bueno, hacen un homenaje al arte textil y su trama y su textura. Con respecto al reconocimiento del elemento textural de la izquierda con mucho volumen táctil y la oposición a la composición plástica de la lisura de la piel, la lisura de ese fondo, lo minimal de la trama de la tela, hace que por oposición a lo liso, esos volúmenes hacen una textura táctil muy importante. A la derecha tenemos una remera, una chomba, hecha con el cocodrilito de Lacoste. La textura que se formó, siendo que siempre estamos acostumbrados a que tiene un solo cocodrilo pegado en el pecho, esta textura, trama que se hizo con Lacoste, tiene un impacto muy interesante y ve cómo la repetición de lo pequeño empieza a construir un nuevo sentido y la textura gana como una sorpresa diferente al espectador. Lo de la izquierda volvemos a recuperar textura como tejido, pero en gran escala. Y en la derecha tenemos la foto de algo que es un mundo de texturas, el carnaval. El carnaval tiene texturas en sus plumas, en sus bordados, en sus maquillajes. Es un mundo abierto a la textura, muy rico. Como así también es rico lo que muestra siempre el estudio Campana y los procedimientos, cómo abordan los distintos objetos con distintas texturas y muestran cómo queda ante la instalación de lo que ellos provocan como objeto de culto, ¿no? Y realmente es muy interesante ver cómo mediante la intervención se generan cuestiones como de sensación de blando o de rígido, atrás esas cuerdas que tensan, parecieran esas líneas que son a la vez texturadas, y todo habla de sensaciones texturales, rojo sobre rojo, muy interesante. El mundo del deporte también encierra muchas texturas que hay que saberlas descubrir.
El mundo de los descartables puede ser una puerta abierta a las texturas y organizadas en el espacio. El mundo de lo macro, cuando uno saca una foto con el macro, viendo cómo esas texturas empiezan a generar tamaño y escala y a jugar con eso. O en el caso de la derecha, que tenemos un choclo, pero hecho con dientes. Cómo jugar a la textura y sorprender al otro modificando, haciendo una intervención. Todos esos recursos retóricos, esos cambios de sustituciones, son interesantísimas para generar como un discurso plástico interesante escondido, una metáfora, o sea, poetizar. Esta persona trabajó con tapitas de gaseosas. Acá hay un diseño basado en encuentros de texturas. Acá vemos texturas vinculadas con las materias con las que trabaja Steve Jobs. Vemos a este basquetbolista construido plenamente con zapatillitas que en cierta distancia no se perciben. Ella está construida con números y con símbolos. Y así vamos viendo cómo algunas experiencias, como la obra que está abajo a la izquierda, parece que se mueve y que llega un momento que no sabes si estás mirando bien o estás mirando mal, pero se mueve. Y esos recursos de arte óptico mezclado con compositivos, todo lo que tenga que ver con repetir un módulo, copiar un perrito y repetirlo innumerables veces como fondo para hacer un stencil, para componer plásticamente, el recurso de la textura es muy valioso y sugerimos, por favor, que lo tengan en cuenta. Incluso para cortar papeles y volverlos a armar, inventando intersticios e intervalos donde no existían. La obra de Van Gogh ha sido tomada para ser recreada por muchos artistas. En especial este artista trabaja sobre agua negra. Sugerimos que lo busquen y lo vean para ver cómo funciona la textura sobre un medio líquido. Las texturas orgánicas, partiendo de elementos de la naturaleza y manipulados por el hombre. Texturas que por el tamaño del elemento textural y el intersticio variado hacen que uno reconozca la forma y a la vez en la misma variable de intersticio y de tamaño del elemento textural puede desarmar o armar una forma. Acá vemos otros ejemplos de puntillismo, el gran Zukalski. Texturas en un maquillaje. Esta persona hace unas producciones increíbles, si los quieren mirar y les interesa, trabaja mucho con criterios de textura. Vemos distintos ejemplos de cómo texturas con distintas materialidades se pueden generar grabados, se pueden generar texturas con microfibras, con fibras, recortando materiales, jugando con fotomontajes. La textura también podemos volver al origen, cuando pegábamos las semillas de cuando éramos chicos, pero con cierto vuelo poético mayor. Acá hay un guayasamín recreado en semillas. Ahí estamos viendo una obra de arte que está con la textura del caucho, las gomas, las cubiertas del auto. O estas maravillosas esculturas hechas con metal, todas texturadas. La textura que propone el mosaicismo, donde vemos que algunos vidrios están puestos como en situación de corte. Entonces esto de la textura, invitar a tocar, o la textura cómo varía cuando hay espejos pegados desde lo visual y desde lo táctil, es muy interesante lo que se provoca con el mosaicismo o pegando cualquier elemento a un muro. Esta obra está hecha con corchos. También vemos que algunos esténciles tienen la textura como un efecto buscado. La textura de los tantos libros que juntó Marta Minujín para hacer este Partenón,
o el Holocausto, esta construcción maravillosa que hicieron en homenaje a las personas que murieron en el Holocausto, que cuando uno se sienta a nivel piso no ve la cantidad de módulos que hay, y realmente desde cierto nivel y a cierta altura se percibe como una textura, precisamente. Piezas de textura que para mí son invaluables, o sea, de las piezas artísticas que más me interesan mostrarles esto. Esta es una construcción que fue bombardeada, devastada en la guerra. Los artistas que hicieron esta obra utilizaron la rotura de la pared como la textura que usaba Klimt para hacer sus obras. Hicieron una recreación del beso de Klimt. También sustrayendo material que se ve en ladrillos. En este caso hay una combinación de sustracción de material con ladrillos con fotografía a gran escala pegada mostrando las texturas de la piel. Esto es un trabajo de concepto de textura en piso. Vean que en ambos casos, cuando están cerca de nuestro ojo, identificamos la identidad, y en la medida que se alejan, así como veíamos la ley de continuidad, nos pasa con esto. Vemos que se genera la textura en la percepción de distancia. El orden o el desorden, el módulo geométrico combinado con el orgánico, son distintas maneras de jugar a la textura. Hay identidades de ciudades enteras, como pasa en el Copacabana, en Río de Janeiro, que si no tuviera esa vereda de piedras armando esa textura y totalmente reconocible, no sería la misma ciudad. El juego de las transparencias y las redes, cómo las texturas tienen que ver o no con el objeto que representan. Hacer un almohadón o una almohada de vidrio coloreado es como muy interesante como textura opuesta a lo esperado. Hay texturas que no se pueden tocar. Por ejemplo, esta sugiero que no se toque. Y también texturas que no se pueden tocar porque en realidad tocas otra textura. Esto es un bloque de resina que esconde una silla que tiene, sí, ratán, se podría tocar y sentir esa esterilla, pero no se puede tocar, está dentro de un bloque neutralizada. Acá vemos un caso parecido a la izquierda, que son un montón de frasquitos encerrados adentro de una caja de acrílico, que también está neutralizado, lo que uno puede tocar con lo que ve, cosa muy contraria a lo de la derecha, que sí se toca, y es un ejemplo perfecto de una obra especialmente táctil. Esta persona hace una obra con clavitos que va clavando más profundos y menos profundos hasta generar la imagen buscada. También con clavitos, pero esta vez pasándole hilo arriba para generar esa textura, esa trama, se trabaja en esta producción. Yayoi Kusama, famosa por los puntitos que aglutina y abre. O, por ejemplo, vemos también el uso del arte textil del patchwork, el criterio de encuentro de textura con textura con textura, o la mirada desde el aire de muchos sembrados y lugares muy organizados. La ciudad de La Plata misma tiene una textura que tiene una base geométrica y se pone orgánica con lo que tiramos arriba. Pero bueno, esa presunción del mural que vemos a la derecha, por ejemplo, está en Palermo Soho, y lo que tiene es como obras de muchos artistas superpuestos, y se genera una textura orgánica, no previsible, y muy interesante como para analizar. El movimiento del pop tiene el recurso de esos puntitos que hacían al sistema de impresión, que se replican en este maquillaje exageradamente, pero es muy interesante ver cómo incluso algunas técnicas de ciertos momentos de la historia del arte hacen que aparezca una textura que hace a las características generales de algún movimiento. Vemos cómo material efímero, como puede ser las granas de una torta, o este maquillaje fluo para luz negra, hacen a la producción basado de fotografía en texturas. Esta producción está hecha directamente con píldoras, con pastillas, y genera esas texturas que también tienen dirección y diferentes colores que hacen a la percepción diferente de las distintas áreas que la componen. No dejen de atender nunca
la adición y la sustracción por la cual uno puede construir imagen, porque aparecen posibilidades como estas palas que caladas y por el faltante de la materia hace que aparezca una poética maravillosa, la materialidad invaluable. Vemos distintos recursos y maneras de llegar a instalar cuestiones que tengan que ver con la textura en el espacio, en la bidimensión, variando la densidad, con la materialidad en su estado virgen o más intervenido, se ve lo suave y lo opaco conviviendo, cómo una cosa capitaliza a la otra, o sea, juntas, así las dos texturas son más que todo pulido o todo virgen. Entonces, es muy interesante ver cómo las texturas muchas veces salvan, sostienen y hacen especial una producción. El aislamiento ha sido cuna y la verdad que ha fertilizado las casas en las reproducciones de obras de arte con distintas materialidades y han salido imágenes no tan felices y otras más de ejemplos de texturas, recreando en este caso el grito de Munch. Las texturas esperadas para un sillón, para un niño jugando o para un arco, que aparentan ser blandas pero son duras, que aparentan ser duras pero son blandas. Cuando uno juega con este doble discurso de lo que se espera y lo que es, suele generarse este tipo de efectos que son sorprendentes y muy interesantes. También es interesante que en un tejido que pareciera dedicado a los niños o a parece ropa de bebé recién nacido, que esté con esto textil en color blanco representando armas. Cómo la textura puede contradecir o enriquecer o fortalecer todo lo que tenga de capacidad de connotar. Y este piano, vemos cómo se llenó también de arte textil encima. También hace ruido la textura de un material típico de algo, ¿sí? Acá vemos una ametralladora hecha con cerámica y vemos una patineta hecha con cerámica. Cómo la materialidad y la textura hacen que los objetos parezcan, uno los mira como extraños, ¿sí? Provocan ese ruido. Acá también vemos el vestuario de Lady Gaga hecho con carne. O este perro que está sobre una vereda que tiene una trama que hace a la textura regular geométrica. El perro tiene manchas porque por su característica tiene manchitas, o sea, máculas, lo que lo hace con una textura orgánica. Y en el reflejo de la sombra, ¿qué es lo que pasa? Sustracción de materia. Es como muy interesante este juego porque vemos distintas texturas orgánicas y geométricas jugando en una imagen que a primer golpe de vista parece natural y tiene algunos truquitos poéticos. El arte textil es per se una de las cosas más importantes para ver en el tema textura. De hecho, ya dijimos que eran sinónimos. Acá vemos otro arte textil maravilloso que forma una trama en el aire, arquitectura, artesanías que tengan que ver con mostacillas y un orden de algún módulo pequeño, bordados. Estas son ceritas que están organizadas de cierta forma, que construyen una forma, luces, que como herramienta plástica, la luz puede ser un módulo, y acá vemos dos ejemplos de luces, tanto para construcciones más organizadas o más orgánicas. Vemos tramas con distintos vínculos con determinadas finalidades plásticas. Vemos cómo materiales vírgenes combinados generan distintas sensaciones de tonos quebrados y cómo la trama se puede ir organizando o desorganizando y cómo juega en el dinamismo o no de la obra. Acá vemos, si entrecerramos los ojos, una Madonna hecha con pequeñas Madonas en distintos momentos de su vida. Es una forma de decir textura, como es una forma de decir textura este rompecabezas, que uno trata de armar esa imagen
igual que esta persona que está construida con rodajes, imágenes de films adentro de ella, armando su submundo mediante textura. Los zapatos en gran escala han sido objeto de análisis de muchas texturas también. Acá vemos una obra de Sindri Mendes. Sindri Mendes fue alumno nuestro en lenguaje visual hace muchos años. Es un artista brasilero que trabaja en la Amazonia, donde vive, con perlas como del carnaval incrustadas en la naturaleza. La vejez tiene textura. Las pecas, los granitos, las canas, los pelos cortados. Suele ser muy interesante de ver cómo uno con los años aparecen cuestiones texturales. Los alebrijes mexicanos se basan en sus colores radiantes y mucho en la textura visual y táctil. Las instalaciones que, con materiales más rígidos, como en este caso, o más blandos, como en este otro caso, que son pompones, vemos que este señor genera una textura organizada casi geométricamente mediante lo que queda del tizne de un fuego. Acá es una instalación, es un objeto hecho con botellas recicladas en Brasil, una instalación hecha con platos descartables, un televisor cubierto de pequeñas perlas o una calavera cubierta con cristal. El arte para ciegos o no videntes es un tema que nos debería interesar, ya que estamos hablando de textura táctil y es muy interesante saber el umbral de sensibilidad que tienen en los dedos las personas que no ven y la posibilidad de poder trabajar y construir imagen para estas personas. Así que los invitamos a hacer una experiencia táctil y reconocer ese submundo que tiene que ver con las artes visuales para los que no ven. Es muy interesante como concepto y podemos llegar a generar mucho placer en las personas que lo perciben. Los soportes es de recomendar que no se queden en lo convencional siempre. Traten de mirar porque todo soporte puede ser susceptible de ser intervenido. En este caso, esta persona está trabajando sobre fardos de pasto. Y miren cómo gana esa obra que si fuera en un soporte convencional no sería destacable. Esta obra, en realidad, cuando uno se acerca y ve que cada zapato parece haber sido usado y tiene su identidad, en la medida que se aleja, se va percibiendo la textura. Esta obra representa a las víctimas muertas por violencia de género. Y así como el concepto de cuando uno escucha un número de tantas muertas es muy distinto cuando se acerca al zapato e imagina quién era, cómo pisaba, cómo bailaba. La identidad de acercarse y alejarse tiene que ver con esto de la distancia crítica de la textura y descubrir detalles o ver lo macro, ver lo grande, de lo general a lo particular. Ese también puede ser un juego que se proponga en esta textura que puede construir sentido. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Una obra bidimensional, o sea, en el plano, de 50 por 50 como máximo, donde puedan jugar entre las texturas visuales y táctiles. Por favor, acérquense a los textos que ya están en la web de la cátedra y léanlos porque es fundamental que los lean, son muy interesantes y muy cortos. Recomendaciones, por favor. Las fotografías, cuídenlas, que tengan estatuto de obra, cuiden su contraste, cuiden su encuadre, que no salga en la foto más de lo que tenemos que evaluar. Esto es trabajar con textura. Si las texturas que van a trabajar son táctiles, van a tener volumen. Ese volumen, por favor, iluminen a la producción como para que se luzca. En este marco de aislamiento social preventivo y obligatorio, estamos necesitando que ustedes tomen dimensión de lo que vale para nosotros el registro fotográfico que suben al Classroom para poner en valor su producción. Así que bueno, les agradecemos profundamente su atención, les
pedimos por favor que en este contexto y en cualquiera, siempre traten, peleen, luchen y sean felices. Gracias.